Hebreos capítulo 12, versículo 1, y el título de nuestra enseñanza de hoy es Corramos con paciencia. Corramos con paciencia. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante, vamos a leerlo hasta el versículo 3. Hebreos capítulo 12 del versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos asedia, nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores, o contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Hay una gran nube de testigos. ¿Qué es lo que hay? Una gran nube de testigos que están mirando nuestro proceder, que están mirando nuestro caminar, que están mirando nuestra manera de vivir, nuestra conducta, que están observando nuestra manera de ver las cosas, de hacer las cosas. ¿Sí? Oiga, ustedes y yo tenemos que estar atentos, ¿sí? Porque hay una gran nube de testigos mirándonos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están mirándonos. Los demonios están mirándonos. Nuestra familia está observando nuestra conducta, nuestra manera de tomar decisiones, de reaccionar. Nuestros compañeros de trabajo, amistades que no comparten nuestra fe, pero saben que somos cristianos. ¿De qué manera procedemos? ¿De qué manera actuamos? ¿De qué manera accionamos en las diferentes situaciones? Por eso dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que tenemos por delante. ¿Y cuál es esa carrera? Nuestra vida cristiana. Y la carrera tiene momentos fáciles y momentos difíciles. Hay momentos en las carreras de ciclismo en donde uno ve que el ciclista está como relajadito porque no hay una dificultad, pero inmediatamente empieza la ruta de montaña, empieza a subir el trayecto en el camino, empieza a ponerse montañoso, empiezan a haber pendientes, uno empieza a ver cómo los ciclistas, los que están participando de la competencia, empiezan a sufrir el cambio. Uno los empieza a ver sudando, uno los empieza a ver haciendo rostros de dificultad, uno los empieza a ver como cansados, fatigados, pero están allí prevaleciendo. Y hay una cultura entre los que compiten. Hay una cultura entre los que están allí compitiendo, están allí participando de la contienda por llegar a la meta, por ser el primero en llegar a la meta. Hay una consigna en la competencia, de que la competencia no se acaba hasta que pasa el último por la meta. ¿Qué acabo de decir? La competencia no se acaba hasta que pasa el último por la meta. Ese cuentico de que no, es que yo no pude, es que no pude avanzar
no pude crecer, no pude avanzar, no pude ir. Eso se tiene que acabar. Debemos perseverar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, iglesia? Perseverar. Con pendientes o llanos no podemos claudicar, y la carrera tenemos que ejercerla con paciencia. Hay momentos duros, hay momentos donde reímos, donde lloramos, pero no por eso podemos dejar tirada la contienda. ¿Sí? Hay que pelear la buena batalla de la fe, hay que cruzar la meta de la mejor manera. Amén. Entonces hay que correr con paciencia. Si uno se fatiga, si uno está sudoroso, si uno como que llega un momento en donde, uy, no, eso está muy difícil, voy a parar y me voy a tomar un vasito con agua, voy a parar y voy a refrescarme. Esos sentimientos brotan y uno como que quiere llegar rapidito y uno quiere alcanzar la meta, pero está lejos la meta. Se ponen difíciles por los obstáculos, se ponen difíciles, pero no podemos claudicar, no podemos permitir que nuestra vida cese en la carrera que tenemos, porque hay grande nube de testigos. En el primer punto debemos entender que tenemos que considerar los creyentes en el pasado. Yo le dejo de tarea que usted estudie por favor Hebreos capítulo 11. Antes del Hebreos capítulo 12 está el capítulo 11, en donde está una larga lista de héroes de la fe. ¿Qué acabo de decir? Héroes de la fe, perseverantes de la carrera. Se nombra a Noé, se nombra a Abraham, se nombra a grandes hombres de Dios, hasta Enoc es nombrado en el capítulo 11 de Hebreos, en donde se habla de las victorias que tuvieron ellos y salieron adelante. Y me gustaría traer a memoria a Noé. Noé construyó un arca en un lugar en donde no había costa y en un tiempo en donde nadie conocía de que podía llover. Pero aún así Noé tuvo paciencia. ¿Paciencia de qué? De que nadie de esas personas que se burlaban de él lo desanimaran. Aún quizás los familiares en algún momento, oiga, mi hijo, ¿usted qué le pasó? ¿Usted se enloqueció? ¿Quién le dijo que hiciera esto? Y como la tendencia de las personas, aún hasta la misma familia, es hacernos creer que estamos locos porque Dios nos habla. La gente tiene la tendencia de decir, ¿cómo así que Dios le habló? ¿Es que usted ya se enloqueció? Pues déjeme decirle que aún Dios sigue hablando y Dios sigue direccionando a su pueblo, sigue direccionando a sus ovejas, sigue guiando a su rebaño, sigue actuando en favor de los que le creen, porque en esto concierne la carrera. Y aún así Noé no cesó de construir su arca. Por eso nosotros debemos hacer memoria y recordar los héroes de la fe. Se habla de Sara, era estéril, pero aún así creyó y tuvo a su pequeño y lo amamantó, lo crió. Abraham, Dios le dijo, vete de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Dios no le dijo a Abraham
compre un tiquete, 2 tiquetes, compre un tiquete para tal país. Dios no le dijo así, le dijo: vete, porque yo te voy a mostrar un lugar en donde vas a prosperar, en donde vas a ser bendecido, en donde vas a alcanzar la bendición y en donde vas a ser bendición para muchas naciones. Abraham creyó, le dijo a su familia: cojan sus maletas, cojan sus cosas, que nos vamos. Y me imagino que le preguntaron: ¿para dónde? Y Abraham dijo: Dios sabrá. Y fue así. Y si está establecido esas victorias de los hombres de fe en la Biblia, es porque Dios nos está hablando de que esa gente también está de testigo de nuestro caminar, iglesia. Esa gente también está mirando nuestro proceder, amada iglesia. Si el hombre antiguo, si el creyente antiguo creyó, yo creo que el mismo espíritu que profetizaba en la antigüedad, el mismo espíritu que sanaba en la antigüedad, el mismo espíritu que llevaba a los profetas a profetizar, ese mismo espíritu está vigente en la actualidad y en el tiempo moderno, y puede hacer de ti un héroe de la fe de esta era. Pero debemos correr ¿cómo? La carrera con paciencia. Todo no va a ser fácil. Como dicen en la jerga popular, todo no va a ser mamey, ¿cierto? Si todo fuera facilito, no necesitaríamos fe. Si todo fuera tan facilito, no necesitaríamos ni siquiera del Dios mismo. Pero es necesaria la dificultad para que creamos. ¿Para que qué? Creamos. Y es necesaria la dificultad para que reconozcamos nuestra fragilidad humana y nos acerquemos a Dios. Es triste eso, pero así es. Pero aún más triste es lo que está pasando en la actualidad. Que la humanidad está en riesgo de la extinción, y aún hay humanos que no han querido entender de que apartados de Dios nada somos, y que si nos descuidamos, esta enfermedad nos puede raer de la tierra si nos descuidamos. Pero hay gente que está descarada. Ni aún en la muerte el ser humano se atreve a decir: bueno, hay que meditar y hay que cuidarnos, hay que buscar a Dios. Las barberías siguen siendo llenas, los mercados siguen siendo llenos, hay hacinamiento en algunos lugares del comercio. Pero para entrar a la iglesia no hay fila. Y mucho menos para entrar a la iglesia no hay pico y cédula, y aún así hay sillas vacías. Meditemos en esto, que ni aún en el momento más duro de la humanidad, porque estos son momentos duros que estamos atravesando como seres humanos, en donde estamos metidos todos, desde los cristianos que tenemos fe hasta la gente que es atea, está metida en esto. Y ni aún así se muestra un vestigio de humildad en algunas personas, y ni aún así se muestra un pequeño remanente que pueda decir: Señor, yo quiero correr la carrera con paciencia, yo quiero correr la carrera de tu mano.
Aún hasta en este punto nosotros tenemos una gran nube de testigos, y entre esa nube de testigos está Jesús. Jesús fue uno que pasó la dificultad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuál fue la dificultad o la tribulación más grande que pasó Jesús? Sí, hay una en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, pero eso para él fue suave, porque él sabía lo que tenía que responder ante los 3 ataques que él le lanzó. Pero el momento más duro del ministerio de Cristo fue allí en el Getsemaní, en donde él le dijo a Dios: pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme mi voluntad, sino conforme la tuya. ¿Sabe qué significaba eso? De que la vio difícil. El momento de presión fue tan fuerte que su sudor era como grandes gotas de sangre. Aún así, el mismo Jesús está en esa grande nube de testigos de nuestra carrera. Él está siendo nuestro testigo en la carrera, pero también Él nos está dando ánimo en la carrera. Y nos dice: así como yo tuve victoria en la carrera, tú también la contarás, tú también la tendrás. Solamente corre con paciencia. ¿Hay alguien aquí que esté recibiendo esta palabra? Si vamos al punto 2, consideremos el presente. Hay que considerar el pasado. Hay que mirar al pasado. ¿Qué pasó allá? ¿Y cuál es la grande nube de testigos? Aparte de mis familiares, aparte de los espirituales, también hay un presente. Y yo tengo que mirar, considerar mi presente. ¿Cómo así que tengo que considerar mi presente? Yo tengo que despojarme. Para yo considerar mi presente, yo tengo que vaciarme. ¿Qué tengo que hacer? Vaciarme, despojarme. ¿De qué? Del pecado que me asedia, de lo que a mí no me sirve para la carrera. Si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, hay algo que nos estorba y no nos sirve para nuestra carrera, y a veces lo mantenemos, a veces lo sostenemos en nuestra vida. Mire, uno vive lleno a veces como de nostalgia, uno vive a cada rato nostálgico. Ay, usted ha escuchado la expresión que hubieron tiempos mejores, el pasado fue mejor que el presente, y una cantidad de cosas. Mire, mientras el cristiano viva en este cuento, no va a prosperar. Mientras el cristiano viva en este cuento, está saturado, está cargado y va a vivir indispuesto, va a vivir inconforme. Y este tipo de inconformismo no nos sirve para que nosotros crucemos la meta. Despójate de esos recuerdos, despójate. En Eclesiastés 3:15, mire lo que dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Uno vive pensando, la gente vive pensando en el pasado, y por eso se acoge a esa filosofía mundana que dice: el pasado no perdona. Hay personas que no pueden vivir un presente feliz porque viven azotándose por el pasado. Cargan un peso que hace rato Dios quiere quitárselo, o en el peor de los casos, hace rato Dios se los quitó. Pero no, vuelven y se lo echan encima. Y siguen cargando el peso del pasado. Eso no sirve para el presente.
Yo estoy aquí, es aquí y es ahora que yo necesito crecer, madurar, avanzar. Pero el lastre del pasado, el recuerdo, ay, tan chévere que vivíamos, ay, tan chévere que estábamos, no te sirve. Es bueno recordar, pero no es bueno que esos recuerdos se conviertan en el lastre de mi presente. Porque si esos recuerdos, ese pasado me está retrasando, si ese pasado se me está convirtiendo en un lastre. ¿Y qué es un lastre? Algo que no me deja crecer, algo que no me deja avanzar, algo que quiero quitármelo, pero no, ahí lo tengo. Eso no me sirve. Y si yo no me despojo en el presente, imagínese cómo será mi futuro. Y por eso hay personas que viven repitiendo círculos viciosos. Por eso hay personas que viven repitiendo procesos en su vida. Procesos que hace rato debió haber pasado, pero no quieren pasarlos, porque viven de candilejas. Viven de recuerdos, viven suspirando por el pasado. Por más que usted intente retroceder el pasado, eso no funciona, no sirve. Es más, científicamente está comprobado que lo que hicieron en la película de Superman, que él salió y le quiso dar vuelta a la tierra para que retrocediera el tiempo, eso es algo que va contra las leyes de la física. Si algo así llegase a ocurrir, pasaría un cataclismo. Ocurriría un grave daño en la tierra, daños atmosféricos y daños terrenales. Deje de estar viviendo del pasado. Deje de estar llamando el pasado, porque el pasado para nada sirve en nuestra vida cristiana. Es el presente. Mira, el presente te necesita. El futuro te necesita. Y para que el presente sea mejor y el futuro sea mejor, hay que despojarnos. ¿Cuántos están entendiendo? En Hebreos capítulo 12, versículo 15, hay algo allí que no cuadra y tenemos que quitarlo. ¿Qué es despojarnos? Es la acción de quitarse algo. Es la acción de despojarnos, de decir, ya no más con esto. Yo entierro ese pasado y voy a empezar a vivir el presente que Dios quiere que yo viva. Amén. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y qué es dejar de alcanzar la gracia de Dios? Retrasarme en la carrera, perder de vista la meta, permitir que mi vida cristiana pierda propósito, permitir que mi vida cristiana se vuelva un lastre, algo pesado, que ni avanza ni dejo avanzar a los demás. Eso yo tengo que evitarlo a toda costa. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando yo vivo en el pasado, cuando permito estancarme en mi vida, la tendencia es que voy a vivir cargado, indispuesto. ¿Y qué es lo que voy a hacer?
Me voy a convertir en alguien que le estorba el caminar a otro, en alguien que puede dañar y contaminar a otro. Y de esas cosas debemos despojarnos. ¿De qué debemos despojarnos? De todo peso malo. ¿Cuál es ese peso malo? Oiga, heridas, golpes, sufrimientos, enojos, discordias, rencores, sentimientos de soledad, ineptitud, fracaso, inferioridad, escasez, esa quejadera, esa amargura, esa enfermedad, ese temor, esa condenación y autocondenación, ese desánimo, ese cansancio, esa falta de motivación, esos pensamientos pecaminosos, ese peso de esas cosas debemos, ¿qué debemos hacer? Despojarnos. Ese es un peso malísimo que no nos sirve para avanzar. Es un peso malísimo. Y yo creo que Dios nos puso en el camino del Evangelio para que avancemos. Si Él nos está tratando como atletas, debemos comportarnos como tal. Somos atletas de alto rendimiento. Considérese un atleta de alto rendimiento. ¿Y qué hace un atleta de alto rendimiento? No se descuida ni en su alimentación. Sabe que tiene un compromiso con su marca personal y sabe que tiene un compromiso con atravesar la meta. Un deportista de alto rendimiento no se conforma con menos. Cada día quiere superarse. Aló, estoy hablando con hijos de Dios, ¿sí o no? Compórtate como un atleta de alto rendimiento, porque así te ve el Señor. Alguien que tiene responsabilidad de su propia salud, alguien que tiene responsabilidad de su propia alimentación, alguien que tiene responsabilidad con la meta y alguien que sabe para dónde va y no se queda en el camino. Sosténgase en la roca que es Cristo y corra con paciencia esa carrera. No se deje convencer, ya mate el pasado. Mate esa monotonía espiritual y avance. Mate esos recuerdos. No permita que esos recuerdos le detengan su avanzar. Jesús te está hablando del presente. Jesús te habla del futuro. Nunca Dios te va a hablar del pasado, porque lo pasado, pasado es. Aló, iglesia. Tenemos que despojarnos de todo peso, de esas cosas que aparentemente son buenas. Oiga, hay pesos malos y hay pesos que creemos que son aparentemente buenos. Hay cosas que creemos que son buenas y nos están estorbando. Nos están estorbando. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están aprendiendo? Filipenses capítulo 3 versículo 8. Dice la palabra del Señor: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En mi presente y en mi futuro hay algo mucho más excelente para mí. Yo no puedo vivir más
con cosas que me estorban. Yo no puedo ser más el cristiano yo Abba. Los cristianos Abba, ¿se acuerdan? A ver, un cristiano Abba, acuérdeme alguno. Yo cantaba, yo adoraba, yo predicaba, yo ayunaba, yo vigilaba, yo discipulaba, yo lideraba, yo me congregaba, yo visitaba, yo visitaba los hermanos Abba, yo danzaba. No podemos permitir que eso caiga en mi vida. Yo tengo que entender el valor que Cristo me ha dado y que Él tiene siempre algo nuevo para darme. Año tras año, Dios tiene algo nuevo para darme. Y yo tengo la confianza y la certeza, a pesar de que los momentos son difíciles, aunque este año y el año pasado han querido turbarnos, han querido cambiarnos nuestros planes, todo aquello que ha venido sobre esta tierra, tengo la confianza y la certeza de que a final de este año me levantaré con la bandera de la victoria nuevamente, y permitirá Dios que pase al 2022 graduado como cada año en victoria y llevándome el botín. Tendré el botín del 2021. Así como he tenido el botín del 2019, el botín del 2020. Aunque he sudado lágrimas, he sudado gotas de sangre, hermano. Aunque he derramado lágrimas de dolor y hasta de impotencia, creo que veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Creo que sigo firme en la carrera. Estoy en el ranking de los que están venciendo y que vamos a cruzar la meta. Creo. Así que despojémonos de ese peso malo. No caigamos en el error de los hermanos Abba. Uno, hay que despojarnos de esos triunfos y glorias pasadas. Esos triunfos y glorias pasadas eso ya quedó allá. Estoy aquí y voy para adelante. Abundancia, salud y prosperidad. Uno tiene que despojarse de esas cosas. De la egolatría, de las posiciones alcanzadas, de los reconocimientos, del entretenimiento, de las ocupaciones y las distracciones terrenales. Hay que despojarse de esas cosas. No permitir que esas cosas me interrumpan mi carrera. Porque la carrera de la fe, la meta no se alcanza con ansiedad, con afanes, sino con paciencia. Pero hay que despojarse de lastres, hay que despojarse de todas esas cosas, del peso malo y del peso que creemos que es bueno. Amén. ¿Se lo repito? El peso que creemos que es bueno. Triunfos y glorias pasadas, abundancia, salud, prosperidad, posiciones alcanzadas, reconocimientos, entretenimiento, ocupaciones y distracciones terrenales. El apóstol Pablo la tenía clara y decía: yo tengo a Cristo como el centro de todo lo demás lo tengo por basura. ¿Sabe qué significa eso? Yo sé que Dios tiene algo mucho mejor
de lo que yo he hecho y mucho mejor de lo que hice. Dios hará contigo, iglesia, cosas mayores que las que hiciste en el pasado, si hoy mismo tomas la decisión de despojarte de todo peso y de toda carga que te asedia, que te acecha en esta carrera de la fe. Hoy mismo tú y yo podemos tomar la determinación de desechar ese peso y esa carga. Amén. Del pecado tenemos que despojarnos. Tú y yo sabemos aquellas cosas con las que estamos luchando personalmente que deshonran a Dios, y a veces las tenemos allí mimándolas. Ese pecado no podemos mimarlo más, hay que sacarlo. No se trata de autocondenación ni condenación, se trata de una decisión personal radical y contundente. Lo que Dios dice no es no, punto. Y tomo una decisión de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios y lo que Él ordena. Si nosotros vamos a la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 en adelante, se habla de las obras de ¿qué? De la carne. Y son prácticas muy comunes, que yo las llamaría, que para mí son las pequeñas zorras que dañan los grandes viñedos, que dañan todo lo bueno. Hay que despojarnos del pecado. Hay que despojarnos de todo aquello que nos acecha. ¿Y qué es pecado? Ah, sí, hay pecados que tenemos muchas veces allí y los estamos anidando. Y no necesariamente son cosas tan rimbombantes como un homicidio, como un vicio, o como un pecado de orden sexual. No, a veces no es eso. Pero si es el rencor, si es la distracción, si es la ansiedad, si es el afán, si es el orgullo, si es la vanagloria, si es la murmuración, la duda, la inconstancia, la incredulidad, la falta de fe. Y eso también es pecado. Eso también es pecado. Y a veces lo anidamos en nuestro corazón. Despojémonos de todo aquello que es pecado. Sean vicios, sean cosas mínimas. Eso mínimo hace mella en tu vida espiritual. Eso mínimo puede dañar y condenar tu vida espiritual. Mira lo que tienes adelante. ¿Qué tienes adelante? Tu carrera espiritual. ¿Qué tienes adelante? La meta. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel espiritual. ¿Qué metas Jesucristo ha trazado para ti? Porque Él tiene propósitos para nosotros. Y cuando hablo de propósitos, para alcanzar ese propósito, es decir, esa meta, yo tengo que trazar objetivos. Y dentro de esos objetivos tiene que estar el vencer todo aquello que me estorba, el despojarme de todo aquello que no me sirve en mi carrera. Debo correr con paciencia la carrera que tengo por delante, porque yo tengo que tener claro qué es lo que tengo adelante. El deportista, todo el tiempo de su carrera usted lo ve en un trotecito, pero no claudica. Pero cuando ya ve
que está cerca a la meta, ahí es donde la bota toda. Lastimosamente en este tiempo, que ya se acerca al final de la meta, hay mucho cristiano que se está dejando convencer del mundo. Hay mucho creyente que se está dejando convencer del temor, del pecado, del facilismo, de la comodidad. Y lo peligroso de todo es que puede estar en entredicho el cruzar la meta. Muchos creyentes corrieron con responsabilidad, pero cuando ya estaba cerca la meta, se cansaron, se encalambraron y prefirieron no continuar, abandonaron la carrera. Quiera Dios, amada iglesia, que tú y yo no hagamos parte de la lista de los que claudicaron, de los que se acomodaron, de los que se adaptaron a lo que el mundo les ofrece, a lo que el sistema les ofrece, a lo que la agenda de la actualidad les está ofreciendo, porque eso solamente es un veneno para nuestra fe y nos estanca la carrera. Ponga los ojos en Jesús. Jesús, ¿quién es? El autor y consumador de la fe. ¿Qué hizo Jesús? Venció. Y por eso de él conocemos el título de más que vencedor. Y todos los que participamos con él en esta carrera, si no claudicamos, también seremos más que vencedores. Así que yo te invito, amada iglesia, a que entiendas la carrera que tienes por delante. Yo te invito, amada iglesia, a que comprendas el tiempo en que estás como pueblo de Dios. Yo te invito, amada iglesia, a que disciernas los tiempos, las sazones, que le pidas al Espíritu Santo que te revele que estás en este presente, que estás en este tiempo, que estás para vencer y no para claudicar, que estás establecido en esta carrera para que atravieses la meta, no para que te hagas a un lado y te entretengas, sino para que creas en aquel que te está esperando al final de esta carrera. La meta es la eternidad con Cristo. La meta es la gloria de Dios. Allá en esa meta te espera la corona de oro. Allá en esa meta te esperan las vestiduras blancas. Todo aquel que quiera recibir eso, no se entretenga con las cosas de este mundo, porque muy pronto este mundo dejará de ser. Pero los que están en Cristo y viven para Cristo, permanecerán para siempre con Cristo, con sus vestiduras blancas, resplandecientes, y con sus coronas de oro. Póngase sobre sus pies, amada iglesia. Corra con paciencia la carrera que tiene.
¿Cuántos quieren vencer? ¿Cuántos quieren llegar a la meta? Despójese, despojémonos, hagamos a un lado todo aquello que no nos sirve. Amén, amada iglesia. Cierra tus ojos.